Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta reunión organizada por la SED y el Grupo de Diabetes Digital con el título Inteligencia Artificial en Diabetes: ¿qué tenemos y qué nos depara el futuro? Es un placer moderar a esta mesa donde va a empezar la doctora Jessica Ares Blanco del Hospital Central de Asturias y nos va a hacer una introducción de qué es la inteligencia artificial. Posteriormente, la doctora Cintia González Blanco nos va a hablar de aplicaciones presentes y futuras en la inteligencia artificial en diabetes. Y finalmente, y antes del turno de preguntas, la enfermera Ángeles Beatriz Álvarez Hermida nos va a hablar de la inteligencia artificial en la educación terapéutica, una nueva era. Os animo que en cualquier momento tenéis el chat para ir realizando preguntas que intentaremos resolver lo mejor posible al final de las ponencias. Y así, sin más, dejo a los compañeros para que empiecen. Primero Jessica, cuando quiera. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar conectados a esta hora, que ya empieza a hacer buen tiempo y hay cosas que hacer por la tarde. Entonces, pues bueno, nada, yo os voy a compartir mi presentación. Como ya ha dicho Diego, pues trabajo en Oviedo, en el Hospital Universitario Central de Asturias. Y, y nada, y me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial. A ver, que lo veáis todos. Vamos a empezar. Y desde el grupo de Diabetes Digital, al que os animamos, por supuesto, a apuntaros cuando queráis, de la Sociedad Española de Diabetes, a la que agradecemos también pues, que nos dé soporte para esto, hemos decidido pues, que es interesante hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial, qué tenemos y qué nos depara el futuro. La primera charla que voy a hablaros yo es de qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista de una endocrinóloga de base. Bueno, hablamos un poco de los conceptos básicos, una pequeña introducción a la inteligencia artificial en salud, la definición, los tipos principales, en qué se diferencian unos de otros. Luego os hablaré un poquito de las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina en general, los retos, los riesgos y la ética, y luego unas pequeñas conclusiones. Así que comienzo con la introducción a la inteligencia artificial en sí. Bien, pues todo comenzó en el año 1956 en la conferencia de Dartmouth, en Hannover, en Estados Unidos, donde estos hombres se reunieron, ingenieros, para acuñar el término inteligencia artificial. El líder fue John McCarthy y, bueno, entre ellos, pues establecieron los primeros algoritmos, definieron un poquito la disciplina y todo esto, pues, ¿dónde empezó? No empezó en el 56, había empezado ya previamente en el año 1950 con este señor, que era el Turing, y creó este test, lo ideó para decidir con el test de Turing si una máquina podía hacerse pasar por una persona. Es decir, si el interlocutor al cual hacía una pregunta a ese ordenador y a esa persona era capaz de distinguir cuando la respuesta venía del ordenador o cuando la respuesta venía de la persona. En el momento en el que el interlocutor no puede diferenciar a cuál de los dos pertenece la respuesta, pues se considera que el test es positivo. De ahí, bueno, pues se crearon una serie de comités y ya en 1956 fue cuando estos hombres pues, se decidieron reunir para realmente definir qué era la inteligencia artificial y establecer una serie de directrices en ella. Pues en estos términos, ¿quién no utiliza en su día a día, hoy día, todas estas herramientas? Tenemos Otter para las transcripciones, tenemos ChatGPT para cualquier pregunta que le podamos hacer, tenemos OpenEvidence y otras herramientas como Consensus, ResearchRabbit, Scite para buscar bibliográficamente, o tenemos asistentes virtuales como Siri al que le podemos decir pues, que nos encienda la luz o nos apague la música. Quizás todo esto está ya cada vez más impregnado en el día a día. Y en la medicina, pues también. Podemos utilizar la inteligencia artificial para tratar enfermedades, para predecirlas de forma rápida, para ver la evolución, incluso para crear nuevas moléculas, para diagnosticar. Ya está en nuestra práctica clínica, con lo cual pues tenemos que tener unas ciertas nociones de en qué se basa. ¿Y por qué ahora? Bueno, pues cada vez estamos más conectados.
Pero la inteligencia artificial, como os he dicho, no es nueva. Ahora tenemos muchos datos, tenemos una capacidad de procesamiento mayor y cada vez el paciente es más proactivo. Aquí veis la curva de adaptación tecnológica en la cual pues la mayoría estamos en mayoría temprana, los que somos más pragmáticos un poquito antes, y es verdad que los entusiastas tecnológicos y los visionarios son los primeros en adaptar. Según los datos, dicen que los médicos o sanitarios estamos normalmente en la parte, bueno, más ni tempranos ni tardíos, en la parte media de la curva. Y los pacientes, pues cada vez tenemos que acostumbrarnos a que van a estar ya no es una cosa nueva, ahora ya la inteligencia artificial está en la vida de todos, tanto de pacientes como de sanitarios. Entonces, el objetivo de mi charla es, bueno, entender qué es la inteligencia artificial y cómo forma ya parte de la medicina. Bien, entonces, ¿cuál es la definición concreta de la inteligencia artificial? Pues es la simulación de la inteligencia humana por máquinas. Va a haber una serie de campos en los cuales, pues bueno, me voy a parar un poquito, el Machine Learning, que es los algoritmos que aprenden de los datos únicamente, Deep Learning, que ya está inspirado en el cerebro, es un poco más complejo, la inteligencia artificial generativa, que ya crea contenido nuevo, y luego dos herramientas transversales que estarían impregnados en todos los tipos de previos, tanto el procesamiento del lenguaje natural como la visión por computador. Entonces, por empezar un poquito, Machine Learning, que sería el más básico de los tipos, pues tenemos tres tipos de problemas. Regresión, que se dedicaría a predecir valores continuos, clasificación para asignar datos según unas características concretas, y el agrupamiento o clustering, que se encargaría de definir esas características y resumirlas en una serie de grupos. Como ejemplos pues, de regresión, predecir el valor de la glucosa, clasificación, establecer el riesgo de complicaciones en base a las características o variables que el algoritmo ha desarrollado, y agrupamiento pues, para establecer esas características en una serie de grupos. Aquí lo veríais cómo se entrena el modelo. Primero tenemos que entrenarlo con muchos datos que el sistema va a recoger. Luego, lo que podemos decir que va a quitar la paja y quedarse con el grano, es decir, va a ver qué características son comunes, y luego va a entrenar cada vez más el modelo para mejorarlo y compararlo con la realidad. Si lo aplicamos a la diabetes, pues aquí veríamos como los datos pueden ser datos de glucometría, que se sincronizarían y limpiarían todo lo que no le sirve al algoritmo porque lo detecta como insustancial, selecciona a través de un aprendizaje cuál es el modelo que más se adecua a lo que se quiere hacer, se evalúa con datos nuevos, se vuelve a entrenar, se optimiza el rendimiento y luego pues realmente es cuando ya se puede liberar, ¿vale? Ya tendremos datos pues presentables. Vale, pues nos vamos al Deep Learning, el aprendizaje profundo. Necesita datos masivos y ya pues lo que va a intentar imitar es cómo funciona el cerebro. Son arquitecturas más profundas, como redes neuronales convolucionales, en la cual tendríamos long short-term memories, redes neuronales recurrentes, que lo que van a hacer es verificar datos secuenciados, como por ejemplo los datos de la glucometría, o redes generativas antagónicas, que lo que van a hacer es simular ensayos clínicos antagónicos y decidir cuál se adecua mejor a la realidad. Aquí vemos también pues, un ejemplo de cómo una red neuronal convolucional actúa en el diagnóstico precoz de la retinopatía diabética. A través de unas características establece un modelo y lo entrena. Como veis, el Machine Learning no es igual que el Deep Learning. Todo Deep Learning es Machine Learning, pero no todo Machine Learning es Deep Learning. La diferencia es el grado de complejidad. El Deep Learning va a ser más complejo, va a utilizar arquitecturas y estructuras mucho más complejas. Entonces, el Machine Learning puede aprender solamente con los datos, pero el Deep Learning necesita de que nosotros le enseñemos, no solo entrena con datos. Bien, luego hemos dicho que había dos campos que acuden transversalmente a la ayuda de tanto de los tres tipos de inteligencia artificial que conocemos. La visión por computador, pues bueno, lo veríamos aquí, que es un campo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas ver y comprender el mundo a través de imágenes y vídeos. Se encarga de procesar imágenes, reconocer los patrones y luego, pues, extraer una información relevante que nos ayudará posteriormente a tomar decisiones. Aquí ves las aplicaciones en la medicina, pues diagnóstico, asistido, podemos leer imágenes que ya hemos recogido, incluso simular
escenarios como una cirugía, después de decirle qué es lo que vamos a hacer. Hace mapas muy bien caracterizados en 3D. Luego también podemos ver el seguimiento de los tratamientos a través de monitorización de los mismos e incluso de rehabilitación. Nos ayuda a optimizar el tiempo, automatiza las tareas de laboratorio y, como veíamos antes, pues también se encarga de diagnosticar precozmente las patologías que nosotros estemos estudiando. Respecto al procesamiento del lenguaje natural, bueno, pues se utiliza algoritmos tanto de Machine Learning como de Deep Learning para entender artículos científicos, textos, historias clínicas y nos ayuda a interpretar e incluso a generar el lenguaje humano. Puede crear notas clínicas de lo que nosotros estamos hablando en el día a día. Ejemplos, pues ya os digo, extracción de diagnósticos de historia clínica electrónica, identificación de efectos adversos a fármacos, clasificación de informes en función de los datos radiológicos o anatomopatológicos y generar así automáticamente informes clínicos en los cuales pues todos perdemos tiempo en burocracia sin hacerlos. En cuanto a la inteligencia artificial generativa, crea contenido nuevo, como su propio nombre indica. No solo analiza o clasifica, sino que genera datos. Pero es necesario que nosotros alimentemos el modelo, como pues dándole informes, dándole anotaciones y datos subjetivos y estructurando bien cuál es la información que nosotros queremos obtener. Aquí veis las arquitecturas que son un poquito más complejas, los autoencoders o las redes neuronales antagónicas o los transformers. Aquí veis el proceso de autoencoders en el cual pues, nosotros tenemos unos datos de entrada que se van a codificar una serie de variables. Lo que van a hacer es comprimir esos datos de entrada en función de una representación de menor dimensión y quedarnos, pues lo que os decía, con el grano y quitar la paja. Esos datos codificados van a quedar en un espacio latente que luego van a decodificarse y compararse con los datos iniciales. Entonces, lo que va a ocurrir es verificar que en ese contexto de descodificación se obtiene una buena representación de aquellos datos de entrada, pero en forma de compresión. De ahí que se quede con la mejor versión de los datos codificados. Todo esto se tiene que entrenar muchas veces para luego quedarnos con la optimización de todo ello. Bueno, pues esto es una representación de cómo lo vemos nosotros en el día a día de la medicina. La información con la que nosotros entrenamos al modelo se incluye en esos modelos GPT. Luego nosotros podemos introducir un texto pequeñito, que sería el prompt, en el cual nosotros ordenamos qué es lo que queremos y ese modelo GPT nos va a dar o texto o imágenes o vídeo o audio, lo que nosotros queramos en ese momento. Entonces, como resumen de inteligencia artificial, pues tendríamos esa inteligencia discriminativa que va a clasificar, sobre todo, categorizar. Luego tendríamos la generativa, que nos crea datos nuevos, que son útiles para generación de ejemplos e informes y entrenamiento de otros modelos. Y luego, pues bueno, sabemos que estas estrategias están cambiando la medicina y están cada vez más en nuestra práctica clínica. Nos están además facilitando la investigación en salud. Perfecto, pues después de esta introducción vamos a ver qué aplicaciones tenemos de la inteligencia artificial en la medicina en general. Vamos a empezar con la generación de texto. Todos sabemos que es muy tedioso tener que escribir mientras vemos a los pacientes, perdemos tiempo. Entonces hay aplicaciones que lo que hacen es, pues como su lema indica, focus on patients, not on paperwork. Entonces lo que hacen es automatizar estas tareas. Esta sería Tali, que es una aplicación para pequeñas empresas o pequeñas clínicas y nos ayudaría pues, como asistente virtual a escribir lo que nosotros estamos diciendo en el día a día y crea notas clínicas. Luego tendríamos AWS Health Scribe, que es una filial de Amazon, y aquí no sería a pequeña escala. Esta herramienta se implementaría en las historias clínicas electrónicas de los sistemas de salud y lo que quieran es pues, venderlo a los hospitales para introducirlo en cualquier sistema que nosotros estemos utilizando. Genera transcripciones, hace informes clínicos y bueno, está validada por agencias. En cuanto a la interpretación de imágenes, tendríamos para
interpretar nódulos tiroideos, nos los caracterizan, nos dicen cuál es la clasificación de TRADS. Esta, por ejemplo, es C-Mode, que está validada por la FDA y otras agencias reguladoras, y lo que hace es determinar si ese nódulo tiroideo, pues, qué TRADS tiene, cuánto mide directamente. Luego tendríamos Collos, que se dedicaría más claramente a decidir si ese nódulo tiroideo puede ser cancerígeno. Y lo que nos dicen, también está validado por la FDA, es que tiene una sensibilidad y una especificidad superior frente al radiólogo, vamos, al médico en solitario. De ahí pues que el área bajo la curva sea un poquito mejor cuando se implementa con este sistema. En cuanto a educación e información, tenemos pues varias herramientas que lo que hacen es simular un paciente virtual para que nosotros bueno, pues experimentemos y veamos, pues, tiene una patología concreta, si llegas al diagnóstico, cómo se lo pedirías. Aquí tendríamos para detectar imágenes mediante resonancia magnética y establecer diagnósticos correctos. También nos entrena en función de varias patologías que ya están introducidas en el sistema. Y luego aquí también tendríamos otra simulación virtual con pacientes que tienen patologías. Entonces, pues nosotros tenemos que decidir qué pruebas le pedimos y nos lo va dando sobre la marcha para luego llegar a un diagnóstico concreto. Todo esto son herramientas que pueden tener demos, pero o sea, no son muy caras y pueden utilizarse. Esta última, por ejemplo, está validada por la OMS, se llama Oxford Medical Simulation y pueden utilizarse pues, por estudiantes o por residentes en periodo de formación. Respecto a la búsqueda bibliográfica, pues tenemos múltiples herramientas que la verdad nos han facilitado, por lo menos a mí, la tarea de resumir artículos científicos o buscar información médica. Por escoger algunas, pues me he quedado con Elicit, que se dedica a búsqueda de artículos científicos, nos resume esos artículos, nos extrae evidencia, genera tablas incluso, y es muy útil para revisiones sistemáticas acerca de un tema en concreto. Perplexity tiene una interfaz tipo ChatGPT, también le puedes hacer preguntas, pero están referenciadas. Nos dice enlaces a estudios médicos también y bueno, pues yo lo utilizo bastante también. Luego tendríamos Consensus, que es más para preguntas médicas, no de otro tipo, y también referencia con estudios revisados por pares. Además, resume esas conclusiones a través de múltiples fuentes científicas. Y luego Julius, la verdad que está muy bien, lo que pasa es que la función que no es de pago tiene bastante poco recorrido, pero bueno, ayuda mucho para hacer estadísticas. Le puedes hacer preguntas a tus datos, chateas con tus datos y te da gráficos bastante buenos, los convierte incluso en GIFs y construye modelos muy bien adaptados. En cuanto al soporte a la investigación, bueno, pues incluso también acelera el descubrimiento de fármacos mediante el diseño molecular con herramientas como AlphaFold, que lo que hace es predecir estructuras 3D de proteínas, o modelado predictivo con sistemas como HINT, que lo que hacen es pronosticar el éxito de los ensayos evaluando interacciones entre fármacos, pacientes y enfermedades. También tendríamos ayuda respecto a los ensayos clínicos, el reclutamiento de las personas. ¿Cómo? Pues con unos algoritmos que identifican qué pacientes son aquellos que son más idóneos para ese ensayo clínico a raíz de entrar en la historia clínica electrónica. Además, también nos automatizan tareas como, por ejemplo, Merative, que es una herramienta que extrae los datos de la historia clínica electrónica y los ya introduce en las bases de datos. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que también hay una serie de riesgos con los sesgos en los datos y una caja negra porque realmente no sabemos de dónde vienen los datos que nos devuelve el sistema. También hay desigualdad en el acceso y, por supuesto, siempre tenemos ese problema de privacidad y seguridad en los datos. Si los datos están sesgados, el algoritmo también lo va a estar. Es decir, si yo entreno un modelo solo con varones de 50 años y se lo aplico a una mujer joven, pues la respuesta que me dé no va a ser adecuada. Entonces podemos cometer errores que se basen en esos sesgos. Además también, bueno, pues muchas veces no sabemos de dónde vienen los algoritmos. Entonces, ¿cómo explicamos de dónde hemos sacado ese dato?
¿Cómo explicamos a un paciente que ese sistema nos ha recomendado algo para él si no sabemos cómo? Es un poco complejo. Y luego, por supuesto, tenemos desigualdades en el acceso. No podemos recomendar a todos nuestros pacientes unos sensores, unas aplicaciones, unas plataformas si no tienen ese acceso porque viven en pueblos o, bueno, porque no tienen una conexión válida. Entonces, ahí sí que puede ensanchar la brecha digital. Y luego el problema de los datos. Bueno, nosotros sabemos que generamos muchos datos, los almacenamos, los tratamos, luego los analizamos y luego es cuando los visualizamos. Ahora os he explicado previamente cómo lo hacíamos. ¿Dónde lo almacenamos? Bueno, pues sí que tenemos un reglamento europeo de protección de datos para ese intercambio de datos sanitarios, pero bueno, tampoco tenemos claramente establecido qué datos son válidos. Entonces, se está legislando ahora todavía, de hecho el año pasado se ha liberado este reglamento europeo de inteligencia artificial en el cual, por ejemplo, no podemos recoger las imágenes de las cámaras que tenemos en las calles para reconocimiento facial. Entonces, bueno, pues ahí no podríamos aplicarlo. Tenemos una serie de cortapisas que, de hecho, Europa es de los reglamentos más estrictos a la hora de trabajar con nuestros datos. Entonces, pues todavía tenemos muchas aplicaciones que no podemos implementar en la práctica clínica. Respecto a la responsabilidad, ¿quién es el responsable si un algoritmo falla? Bueno, pues el médico que lo aplica. Realmente nosotros somos los responsables directos de los tratamientos que les recomendamos a nuestros pacientes. Entonces tenemos que ser responsables a la hora de decidir qué herramientas recomendamos. Entonces, como resumen, pues como veis, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de saber si tenemos que responder nosotros cuando ese algoritmo falla. Una hipoglucemia grave, por ejemplo, ¿de quién es la culpa? Bueno, pues nuestra, del paciente nunca es. Entonces, bueno, pues que sepáis para finalizar que se trata de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a cuidar mejor a nuestros pacientes, pero siempre con empatía y siempre escuchando pues, si le sirve o si no le sirve. Así que a modo de conclusiones, pues lo primero, que la inteligencia artificial ya está transformando la práctica clínica en diabetes, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, que la inteligencia artificial generativa abre nuevas posibilidades en simulación, educación y generación de datos, que integrar la inteligencia artificial no es opcional, es una herramienta ya clave para si queremos liderar el cambio, que hay riesgos que tenemos que saber que existen, la falta de explicabilidad, la privacidad, y que un algoritmo no puede empatizar, pero sí que puede aprender de nuestros errores. Así que muchas gracias. Sin más, os dejo ya con Cintia, que nos va a hablar de las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la diabetes. Gracias, Jessica, por darme Nada. la palabra y enhorabuena por tu presentación. Bueno, gracias a todos los que estáis conectados porque, como decía Jessica, ya dan ganas de hacer otras cosas y no de quedarse en casa delante de la pantalla de un ordenador, y también pues gracias eso a la SED por hacer posible que los grupos de trabajo pues podamos compartir nuestras inquietudes o nuestras líneas de acción con todos vosotros. No tengo conflictos de intereses en relación a esta presentación. Y yo creo que todos somos conscientes de la auténtica revolución tecnológica que hemos vivido, que estamos viviendo en la diabetes, sobre todo en los 10 últimos años, a raíz de la universalización de la monitorización continua de glucosa con la aparición del Libre, y después ya unos años más tarde con la incorporación a la práctica clínica ya casi habitual de los sistemas híbridos para el manejo de la diabetes tipo 1, ¿no? Y realmente esto, pues sí, la diabetes no la hemos curado, pero ha cambiado muchísimo la manera en la que la gestionamos, y hemos tenido que aprender a entenderla de otra manera, ¿no? Pero hemos conseguido, yo creo, que mejorar muchísimo la calidad de vida de personas con diabetes y familiares. Y un poco también es lo que ha ido pasando a lo largo de la historia, ¿no? Que se han ido produciendo revoluciones tecnológicas que han ido pues eso, revolucionando los procesos, mecanizándolos, automatizándolos, permitiendo producciones en masa. Y ahora mismo estamos, como decía Jessica, en esa era de la hiperconexión, en esa era de Internet, del Internet de las cosas,
de la conectividad y en realidad lo que estamos es en la era de los datos, o sea, el dato ahora mismo se dice que es el nuevo petróleo, ¿no? El dato tiene un valor altísimo y el dato es lo que alimenta la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ya hemos visto que no es nada nuevo, lo que pasa que está escalando de una manera increíble y está aquí ya, no es algo, no es un futuro, estamos con ella y ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puede ofrecer en la diabetes? Yo creo que un poco por lo que nos ha contado Jessica ya nos podemos hacer una idea. Hemos visto que existen diferentes tipos de inteligencia artificial y digamos que cada tipo de inteligencia artificial nos puede ofrecer unas cosas diferentes en el abordaje de la diabetes, ya sea a nivel de diagnóstico, de tratamiento, de gestión. El Machine Learning o aprendizaje automático, que son algoritmos que aprenden de datos para hacer predicciones o tomar decisiones, nos va a permitir, pues eso, predecir situaciones agudas de hiperglicemia, automatizar el cálculo de la dosis de insulina, identificar grupos de pacientes, perfiles de pacientes o incluso nos puede ayudar a establecer planes de tratamiento personalizados. Muchas veces no somos conscientes de que la inteligencia artificial la estamos utilizando ya y la estamos utilizando ya, aunque sea a una escala no muy elevada, en los sistemas de asa cerrada, en los sistemas híbridos, en los que los algoritmos, muchos de ellos de autoaprendizaje, pues eso, van tomando decisiones de manera automática en base a esos datos que el sensor les está transmitiendo y a esos parámetros que le hemos configurado. Una realidad es también, yo creo que en muchas comunidades ya se puede prescribir y otras estamos pendientes ya de que se incluya en nuestro sistema de prescripción, los sensores que incluyen la inteligencia artificial y que ya van más allá de las flechas de tendencia o esas alarmas predictivas inmediatas o a corto plazo, sino que ya se atreven a predecir, no podemos decir a largo plazo, pero sí a algo un poquito mayor que a corto, a medio plazo, lo que va a pasar. Y es, por ejemplo, el nuevo sensor de Roche que ya nos va a predecir lo que va a pasar en las próximas 2 horas, además de la predicción de la hipoglicemia en 30 minutos y sobre todo, que es uno de los grandes valores, es que nos tiene la capacidad de predecir las hipoglicemias nocturnas y además diferenciando la primera de la segunda mitad de la noche, lo cual pues, va a permitir que las personas tomen decisiones probablemente más acertadas, bueno, pues que les van a evitar en muchos casos llegar a tener el problema, aunque evidentemente tenemos que aprender a utilizar estos sistemas, ¿no? Que lo ideal sería que fueran acompañados de sistemas de ayuda a la decisión, no solo de predicción. Es una realidad también sistemas que incorporan parte de inteligencia artificial, como las plumas inteligentes, y cuando me refiero a plumas inteligentes no me refiero a plumas conectadas, sino en este caso lo que podemos prescribir en nuestro país son las plumas inteligentes de Medtronic, el sistema InPen, que ya a través de los datos que recibe del sensor y de los datos que están almacenados en la propia pluma, es capaz de predecir, no de predecir, perdón, de decir que la persona ha omitido una dosis de insulina o bien que tiene una hiperglicemia que precisa de una corrección y además ya recomendarle la corrección que debe de administrarse, minimizando mucho el riesgo de hipoglicemias al tener en cuenta una serie de parámetros que se han incluido. Y sistemas no comercializados, pero que han sido desarrollados por ingenieros, por ejemplo, en este caso Pau Herrero del Imperial College, como calculadores de bolos, que lo que van a hacer es que en lugar de que lo tenga que ajustar el profesional en base a los datos que ve del paciente, ya sea del sensor o de controles de glucemia capilar o el propio paciente se lo ajuste, este calculador va a ser capaz de ajustarse automáticamente a través de los datos que recibe del sensor. Los resultados son equiparables a cuando lo realiza el profesional, pero evidentemente la carga que supone de trabajo, tanto para el profesional como para el paciente, es muy inferior cuando es el sistema el que lo hace de manera automática. Pero hemos dicho que también el aprendizaje automático nos sirve para predecir el riesgo, para predecir
modelos para predecir perfiles de pacientes. Pues sí, hay muchos trabajos ya que nos muestran cómo estas técnicas de aprendizaje automático son capaces de predecir el riesgo de diabetes tipo 2 en personas con glucemias aparentemente normales, incluyendo multitud de variables que nosotros seríamos incapaces de incluir en un análisis y que probablemente con los test clásicos de Fine-Risk, por ejemplo, son muchas personas que se nos escaparían de ese riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También son capaces de predecir el riesgo, por ejemplo, de desarrollar una neoplasia pancreática, que sabéis que las personas con diabetes tienen un riesgo incrementado, o incluso también de predecir el riesgo cardiovascular. Y en este mismo trabajo también se analizó perfiles de pacientes que podían responder o no a un determinado tratamiento, en este caso a la canaglifosina. Esto yo creo que de verdad disponer de sistemas de IA que nos puedan predecir pacientes respondedores o no es de gran utilidad. Todos sabemos en la práctica clínica, por ejemplo, con los GLP-1 tenemos un porcentaje no despreciable de pacientes que no responden a estos fármacos y nosotros a priori no tenemos la manera de saber quién va a responder, quién va a hiperresponder o a responder de manera normal. Por lo tanto, solo lo podemos ver cuando ya hemos puesto el tratamiento y evaluamos la respuesta, con lo cual yo creo que puede ser muy útil, además de los estudios genéticos que cada vez nos van a proporcionar más herramientas y que probablemente se van a incluir en estos sistemas de IA para predecir pacientes que puedan responder o no a un determinado tratamiento. El aprendizaje profundo, mucho más complejo, como decía Jessica, que ya son algoritmos que utilizan bases de datos muy extensas para encontrar diferencias e interferencias de manera automática. También tienen su aplicación presente y futura en la diabetes. Ya es una realidad que tenemos aplicaciones como LogMeal o como GoFood que se basan en el reconocimiento de alimentos por fotografía. Son aplicaciones que con una simple fotografía al alimento en crudo o cocinado nos va a definir los alimentos que tenemos y también nos va a hacer un reconocimiento de la composición nutricional, sobre todo de macronutrientes, pero también de micronutrientes. Es verdad que no están exentos de error y que el error es menor, por ejemplo, cuando el alimento es en crudo que cuando ya es cocinado, pero realmente no se va mucho del ojo de la persona que va a contar o que va a intentar determinar la composición nutricional de ese plato, o incluso cuando se ha evaluado con nutricionistas expertos sobre la composición nutricional de determinados platos o determinados alimentos. Sin duda, yo creo que una de las aplicaciones estrellas del Deep Learning en diabetes es el tema del diagnóstico de la retinopatía. Es uno de los campos donde más se ha trabajado con el tema de las imágenes y tenemos ya sistemas comerciales para realizar las pruebas de detección de retinopatía sin la necesidad del ojo humano. Y es verdad que son mejorables, es verdad que hay errores, pero es verdad que muchos de estos sistemas ya superan al ojo humano en la capacidad de detectar la retinopatía. Pero si nos vamos más allá, las propias imágenes de las retinografías de las personas con diabetes tipo 2 nos pueden ayudar a predecir los eventos cardiovasculares que van a tener estas personas, o incluso el análisis de los electrocardiogramas de estas personas nos van a permitir identificar aquellas personas que tienen una neuropatía autonómica, una complicación que no es tan infrecuente y que evaluamos muy poco. Por lo tanto, se van a convertir en herramientas de gran ayuda a la hora de evaluar el riesgo de desarrollar determinadas complicaciones de nuestros pacientes. Y en cuanto a la IA generativa, pues como comentaba Jessica, pues al final son datos que generan más datos, ¿no? Son algoritmos que nos van a permitir crear textos, crear imágenes a partir del análisis de muchísimos datos. No deja de ser un modelo de lenguaje y probablemente la IA generativa es lo que más conocemos todos, porque ChatGPT es lo que yo creo que ha hecho que todos hablemos de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hasta que no apareció ChatGPT se hablaba, pero no se hablaba como se está hablando ahora. Y las posibilidades de la IA generativa son múltiples. Como ya nos comentaba Jessica, hay multitud de aplicaciones que todos estamos utilizando en el día a día para ayudarnos a nivel profesional. Y es que realmente dicen aquello de por cada amigo una canción, pues por cada tarea una IA para desarrollarla. O sea, tenemos multitud de herramientas de IA
y prácticamente con cada una podemos hacer una cosa. Es que casi no existe aquello ya que no podamos hacer con una herramienta de IA generativa. Pero si lo aterrizamos a nuestro día a día, en nuestras consultas, en la docencia, en la investigación, ¿a qué nos va a ayudar? ¿A qué nos van a ayudar estas herramientas? Bueno, pues nos van a ayudar con las búsquedas bibliográficas. Yo creo que cada vez nos vamos menos al PubMed y nos vamos más a herramientas de IA generativa para que nos ayude no solo a hacerlas, sino ya incluso a resumirlas. Nos va a permitir analizar datos e imágenes, a generar protocolos de investigación, nos va a ayudar con redacciones de texto, aplicaciones como Gamma nos va a ayudar en la preparación de nuestras presentaciones, a generar contenidos que además el mismo contenido lo voy a poder adaptar a diferentes audiencias, que no es lo mismo hablar hoy aquí, que esto se lo tenga que contar a la Asociación de Personas con Diabetes de mi ciudad de residencia, y nos va también a ayudar a elaborar, va a ser una herramienta de gran ayuda para la elaboración de materiales educativos. Dentro de la IA generativa tenemos también los gemelos digitales, que son modelos virtuales que lo que van es a intentar reflejar objetos, sistemas, procesos, utilizando datos en tiempo real que permitan, que faciliten la toma de decisiones para ver qué es lo que va a pasar. Esto, si lo trasladamos al mundo paciente, nos va a permitir simular, por ejemplo, qué pasaría si yo instauro una determinada pauta o un determinado tratamiento, qué consecuencia tendría, evitando el ensayo-error que muchas veces tenemos que abocar a él, que no tenemos otra manera, ¿no?, de probar las cosas. Y después tenemos los chatbots, que son agentes conversacionales en los que aquí ya también se incluye todo el tema del procesamiento natural del lenguaje, en lo que le vamos a alimentar de datos, de textos, de una serie de datos que al final nos va a permitir, pues por ejemplo, que yo al chatbot le pueda preguntar, oye, analízame la AGP de este paciente, o qué cambios ha hecho respecto a la última visita que tuvo conmigo. De las hipoglicemias me puedes decir cuántas tiene por la noche, cuántas son graves. Es decir, bueno, nos va a ayudar mucho a la hora de interpretar determinados datos, y de hecho ya hay chatbots comerciales como SaveDrapBot o Florence, que no son específicos para diabetes, pero que sí que pueden ser de ayuda porque van orientados a todo el tema de la conciliación de la medicación, de interacciones, de adherencia, de seguimiento, de comunicaciones de paciente profesional, etcétera. Con lo cual pueden ser unas herramientas de soporte. En este sentido, comentaros que desde el grupo de Diabetes Digital estamos con un proyecto que esperemos que no tarde mucho en ver la luz, de entrenar un agente conversacional, un chatbot, que pueda ser el chatbot de cabecera que las personas con diabetes tengan consigo cuando no nos tienen delante al endocrino y la educadora, lo que pasa, como sabéis, la mayor parte del tiempo, porque nos ven unas pocas veces al año y el resto del tiempo están solos y pueden surgir dudas y no tener la manera de resolverlas. Y luego también desde mi servicio con compañeros de ingeniería estamos trabajando en aplicaciones de IA que nos ayuden con la interpretación de las AGPs y con las recomendaciones que tenemos que dar. O sea, realmente es verdad que las aplicaciones de la IA pues son, yo creo que, no digo que infinitas, pero casi. Y por último, estarían los cuadros de mandos, que son herramientas que nos van a permitir el análisis de datos agregados, que también nos van a ayudar a analizar los datos de AGP de los sensores, a detectar patrones y a tener visiones globales de la monitorización, pues para ver cómo se está usando a nivel global, qué diferencias puede haber por regiones dentro de un área sanitaria o por una misma ciudad, diferencias entre áreas sanitarias, en una misma área sanitaria, qué está pasando según las zonas, según los centros de primaria dependencia, etcétera. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues que me va a permitir agrupar a los pacientes por el grado de control, a clasificarlos por complejidad, por complicaciones, y de esta manera, ¿qué voy a poder hacer? Pues priorizar la atención e individualizarla, es decir, atender de una manera más proactiva aquel, cambiar la frecuencia de visitas, hacerla más prolongada, más corta, personalizar más los tratamientos, detectar que una determinada área sanitaria hay un mal control porque hay una falta de educación diabetológica, y entonces ahí incidir más con programas educativos. Es decir, que nos va a permitir todo esto hacer una atención
mejor y más eficiente, e incluso acabar incorporando en nuestros cuadros de mandos sistemas de ayuda a la decisión. Pero como decía Jessica, claro, toda cara tiene su cruz, ¿no? Entonces está la fuerza y el lado oscuro, y es verdad que la IA pues también tiene ese lado oscuro que debemos de conocer y que hay que conocerlo pues para intentar evitarlo en lo posible. No me voy a repetir porque ya lo ha dicho ella, en los sesgos en los datos, evidentemente si los datos están sesgados, el sistema que los usa y si yo lo aplico, lo voy a aplicar mal, es decir, lo voy a aplicar con error. El tema de poder incrementar esa brecha digital que ya hemos visto con todo el tema de telemedicina, telemonitorización y herramientas de salud digital, ya hemos visto aparecer esa brecha, que no sea la IA un motivo más de aumentar esa brecha y de la desigualdad en el acceso, que no haya IA para unos y para otros no. Esto yo creo que está pasando, ¿no? El miedo a ser sustituidos. Yo cuando en las clases de medicina hablo de la IA y les digo a los alumnos que en China, desde mayo, creo que fue mayo del año pasado, ya hay un hospital que ha generado médicos y enfermeras con inteligencia virtual y que atiende a los pacientes en un entorno simulado, pues claro, se quedan como, Dios mío, nos vamos a quedar sin trabajo. Ese miedo no solo nos pasa al sector sanitario, les pasa a los juristas y nos quiero decir a los compositores, que yo ahora mismo puedo componer una canción, no sé si conocéis la aplicación Suno, pero yo la tengo y yo que no tengo ni idea de música, compongo una canción, le digo de qué quiero que hable, le digo de qué quiero que sea el estilo, si la quiero que sea femenina o masculina, y me está generando una canción que para gente inculta de la música como yo, la escucho y yo no sé si está creada por la IA o es de un compositor real de carne y hueso. Y después, importantísimo, que ya apuntaba Jessica, el tema de seguridad, regulación y responsabilidad legal. Evidentemente estamos trabajando, la IA son datos, se alimenta de datos y de datos especialmente sensibles, que son los datos de salud, datos que por mucho que los anonimicemos, pues a veces pueden descubrir cosas de las personas, por lo tanto deben de ser regulados y como comentaba Jessica, el problema es que por un lado nosotros tenemos una regulación muy estricta que nos protege mucho, pero eso no deja que la IA avance. Claro, países como China tienen una regulación hiperlaxa y ahí está avanzando la IA de una manera increíble, muchísimo más que aquí. Y luego el tema de la responsabilidad legal, ¿no? Que también apuntabas. ¿De quién es la responsabilidad? Claro, tú decías, Jessica, es del médico. Bueno, cuando ponemos un sistema de asa cerrada y confiamos en el algoritmo y el paciente hace una hipoglicemia, hasta ahora no hemos tenido que pagar por esa responsabilidad legal. Entonces, claro, esto es un tema que está en estos momentos en máximo auge y en desarrollo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del señor que ha diseñado el algoritmo, de la empresa que lo comercializa, del médico que se fía de ese sistema a la hora de prescribirlo? Y lo que yo sí que estoy completamente de acuerdo es que en ningún momento la responsabilidad puede ser del paciente. Pero lo que sí que creo es que a pesar de ese lado oscuro y que hay que trabajarlo, creo que la IA es una herramienta sin duda de ayuda al diagnóstico, al tratamiento, a la atención y a la gestión en una situación actual que tenemos de un modelo que no es sostenible y lo estamos viendo cómo estamos sobrecargando cada vez más la sanidad y el modelo actual que tenemos no es sostenible. Necesitamos un modelo que sea más proactivo y que sea mucho más eficiente. Pero para eso lo que se nos tiene que meter en la cabeza, que nos gusta mucho hablar de equipos multidisciplinares, pues aquí más que nunca tenemos que trabajar en conjunto, ingenieros para decirles qué queremos. Tenemos que estar nosotros para decir qué queremos. El ingeniero tiene que hablar con nosotros para desarrollar lo que nosotros queramos. Pero es que hay que contar con el paciente para saber lo que es útil para él y, por supuesto, incorporar personas de legal en los equipos para que tengamos muy bien reguladas todas estas herramientas y, sobre todo, muy claro todo el tema de protección de datos y de responsabilidad legal. Y ya para acabar, resumiendo en qué nos puede ofrecer la IA, yo creo que acabaría antes si os dijera qué no nos puede ofrecer la IA. Pero bueno, si me tengo que quedar con qué nos puede ofrecer ahora y en un futuro a medio plazo, evidentemente soporte a la investigación en nuestro día a día,
puede ser una herramienta muy útil en el diagnóstico precoz, en la predicción de riesgo, en la predicción y prevención de complicaciones tanto crónicas como agudas, hipohiperglicemia, en la automatización del tratamiento con intervención mínima de la persona con diabetes y del profesional. Nos va a permitir ir hacia una medicina de mayor precisión, determinando perfiles de pacientes que se puedan beneficiar más o menos de unos u otros fármacos o unos u otros sistemas. Nos va a permitir simular entornos, simular tratamientos, evitando las consecuencias del ensayo-error y, por supuesto, que es de lo que nos hablará ahora nuestra compañera Geli, va a ser un soporte sin duda a la educación diabetológica. Por lo tanto, yo soy de las que piensa que aunque tengamos miedo a que nos sustituya, la IA la tenemos que ver como un gran aliado y no como un sustituto. Y Geli, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que habéis contado, porque casi que lo habéis resumido todo, teniendo en cuenta la importancia que tiene ahora mismo y la gran cantidad de cosas que habéis dicho en muy poco tiempo. Voy a intentar seguir esa línea y vamos a centrarnos fundamentalmente en la educación. Como decía Cintia, yo soy Ángeles Álvarez, todo el mundo me llama Angeli, soy enfermera educadora del Centro de Salud de Goya. Y cuando yo me planteaba esta sesión, me la planteaba desde el punto de vista de cómo de importante es la educación terapéutica en diabetes y cuál es el potencial. Como vosotros, comparto la pasión por mejorar la vida de nuestras personas con diabetes y también por la innovación. Y la primera pregunta que me hago es si estamos preparados para todo este tsunami que nos viene, para toda esta situación de la inteligencia artificial, porque desde luego lo está revolucionando. Sabemos que la educación terapéutica en diabetes es un pilar fundamental en el manejo del manejo integral de la diabetes, que nuestra función es capacitar a las personas con diabetes para que su control, su autogestión sea más eficiente. Necesitamos mejorar el control metabólico y prevenir complicaciones. Y siempre hay un enfoque tradicional de comunicación directa profesional-persona con diabetes. ¿Y qué nos da la IA en estas situaciones? Pues evidentemente es una fuerza transformadora que revoluciona la estrategia pedagógica y de apoyo. Procesa, como hemos dicho antes, como han dicho mis compañeras, unos volúmenes ingentes de datos, un volumen ingente de datos que serían imposibles evaluar por el clínico. Todo eso hace que la persona tenga un soporte continuo 24/7 y que abra nuevas fronteras para el autocuidado. Pues fijaos, lo han contado ya mis compañeras, pero no solamente nos sirve para el diagnóstico temprano, para el tratamiento de la diabetes tipo 2, para la monitorización y predicción en la monitorización continua de glucosa, para el tratamiento, para ese análisis de datos genómicos y clínicos en la diabetes tipo 2 y para la predicción de la respuesta a medicamentos, como habían dicho, y clasificación de los subtipos de diabetes. Es que además los chatbots educativos ya han demostrado que reducen el 37% las consultas urgentes por hipoglucemias evitables. Y vamos a ver un caso de China, de un estudio hecho en China, de High Health, que el 87% de las personas que estuvieron dentro de ese estudio, dentro de ese uso de chatbot, mejoraron la confianza en su nivel de autocuidado. Y por poner ejemplos de uso, pues tenemos, como decíamos, los chatbots y los asistentes virtuales, interfaces conversacionales, las plataformas educativas adaptativas se van adaptando de forma específica y aprendiendo de la persona con diabetes. Los sistemas de algoritmo a la decisión, veremos que no solamente lo tenemos en cosas específicas como el ajuste de la insulina, sino también en la alimentación y en la actividad física. Y los sistemas de análisis predictivos, esos algoritmos de hipoglucemia. Estas tecnologías fundamentalmente se basan en el aprendizaje automático, en un 65% aproximadamente, en un procesamiento del lenguaje natural, el 37% de ellas, pero además están basados en reglas y en redes neuronales. Y frecuentemente lo que hacen es combinar todos esos procesos.
Fijaos que en el caso de la diabetes tipo 1, no voy a entrar demasiado en ello porque ya lo han contado mis compañeras, tenemos ya los sistemas de llamados páncreas artificiales, los sistemas de acceso cerrada, acordaos que son 180 decisiones diarias como mínimo los que toma una persona con diabetes tipo 1. Entonces, la IA al final lo que ha hecho es mejorar con ese aprendizaje de refuerzo. Tenemos el estudio de ADMET que tiene un calculador específico con aprendizaje de refuerzo que logró mejorar el rango glucémico similar al tratamiento estándar, un 73% con un 72%, sin contar los carbohidratos, ese gran caballo de batalla que tenemos en nuestras personas con diabetes. ¿Y qué pasa si nos vamos a las personas con diabetes tipo 2? Pues tenemos no solamente esa recopilación de datos genómicos que hablábamos, clínicos y biomarcadores, sino ese modelado predictivo, esa selección de terapia de la que habla Cintia y esa monitorización y ajuste. Al final los beneficios que tenemos es una medicina mucho más de precisión, una reducción de efectos adversos, clasificamos muy bien esos clústeres de personas con diabetes tipo 2, esos subtipos, y además podemos utilizar modelos de gemelos digitales, como veremos un poquito más adelante y han comentado mis compañeras en principio. Vamos a ver un caso muy destacado, que es el caso de los transformers, del uso de los transformers. Los transformers son un modelo de arquitectura de red neuronal dentro del deep learning que es muy potente en entender secuencias y lenguaje y va transformando esa secuencia en lenguaje de salida. Aprenden el contexto y rastrean las relaciones entre los componentes de la secuencia. Si nosotros tenemos una secuencia de entrada en la que yo digo de qué color es el cielo, el modelo transformador usa la interpretación matemática y sabe que lo siguiente que voy a decir es el cielo es azul. Esta información genera una serie de resultados que predicen necesidades educativas en el campo de la educación con un 92% de precisión, como vemos en el estudio de Kurosawa del año 94, como veis, está basado específicamente en este modelo de transformer. Si os fijáis, predice también en un control deficiente. Estamos analizando una cantidad ingente de datos, de registros, y tiene una alta empleabilidad. Por tanto, ya estamos viendo que con modelos avanzados son capaces de conseguir resultados que no nos habríamos planteado en otros puntos de vista. En cuanto a los asistentes virtuales, tenemos los más antiguos, como hablaba antes Cintia, como pueden ser Florence, ahora se llama Sada, se ha evolucionado a Sada y lo tenéis disponible en distintos idiomas, en casi todos los idiomas. Si bien es un modelo muy general, tiene una parte específica para personas con diabetes. Libongo, que es muy personalizado, los SugarBot, que los vamos a ver, y el proyecto AIDA, que tiene dos partes, un modelo de chatbot y un modelo de recetas compatibles. Te va diciendo si esa receta es más o menos compatible con una alimentación saludable para una persona con diabetes. Vamos a ver distintos modelos como el IPA, con voz compatibilizada, y fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que es un apoyo continuo. Tenemos 24/7 de apoyo con esos modelos que mejoran la adherencia y reducen desde luego la carga del profesional, pero también hacen un aprendizaje personalizado. Y fijaos lo que dicen en el estudio NASAR, que el 87% de las personas con diabetes reportan una mayor confianza en su autocuidado, con una reducción significativa de hemoglobina glicada por debajo de 1 punto con el uso de los chatbots. Aquí tenemos un ejemplo, quizá el ejemplo más antiguo que os traigo, es el de Nayat del año 23, que es una aplicación hecha con Alexa, es un compatible con el modelo IPA, en la que titula la insulina basal en personas con diabetes tipo 2. Simplemente estas personas hablaban con Alexa y les decían, hola Alexa, mi glucemia actual es tanta. Y Alexa, por medio de una serie de algoritmos, le recomendaba qué cantidad de insulina se tenía que poner. La optimización de la dosis que se consiguió fue de 15 días frente a los 56 días en un grupo control.
la adherencia aumentó al 82,9%, teniendo en cuenta de que el grupo control estábamos en un 50%. Alcanzados los objetivos en un 81% frente al 25% del grupo control. Y mejorado en la glucemia en ayunas en 45 miligramos por decilitro, comparado con el grupo control que fue de 23. Fijaos hasta qué punto no solo duplican la adherencia a la insulina, sino que reducen el tiempo de optimización de dosis. Otro sistema es el sistema High Health, educación personalizada, hecho en China, también con personas con diabetes tipo 2, que mediante una plataforma, un chatbot, muy parecido al WhatsApp, y mediante un modelo de conocimiento en diabetes que monitorizaba al mismo tiempo ese Internet de las cosas, también la alimentación y la actividad física, lanzaba recordatorios personalizados a ese perfil. Al final integraba funciones de entrenamiento, almacenamiento de patrones de uso, mejoraba las interacciones, pero sobre todo, como resultados clínicos, mejoró el autocuidado y la adherencia. Y mejoró también la calidad del sueño y redujo el estrés de esas personas. Como veis, parece que su uso está más que demostrado en distintos tipos de poblaciones. Otro caso de uso sería los chatbots de tecnología RAG en educación terapéutica de diabetes. La tecnología RAG lo que hace es coger documentos validados, los recupera, los genera mediante unas LLM y da una respuesta final. Con lo cual es un lenguaje mucho más avanzado. Utiliza materiales muy validados y las respuestas apropiadas, cuando citaban documentos de referencia, era del 94%. O sea, acertaban de una forma muy importante. Y en un 100% daban respuestas apropiadas en simulación de consulta clínica. Al final, redujeron los modelos educativos en un 63%, utilizando estos modelos de lenguaje grande. Y nos pasamos a la gamificación. Tenemos un ejemplo creo que es muy interesante, que es la plataforma Sugar Coach. La plataforma Sugar Coach viaja a través de los planetas. Es una experiencia lúdica hecha por una mamá de una niña con diabetes que vio que faltaba esa parte lúdica y esa parte de gamificación y de positividad entre las personas con diabetes. Entonces se dirigió fundamentalmente a personas, en principio a niños y adolescentes, aunque se está utilizando en adultos tipo 1 y a sus padres. Consiguieron un aumento de la adherencia en adolescentes del 65% y un 37% más de control metabólico en pediatría. Utilizan un sistema de recompensas a través de puntos, ahora vamos a verlo un poquito más en profundidad, a través de métodos educativos y una exploración virtual, como os decía, ese viaje entre planetas, y tienen también interacción con otras personas, otros grupos de pacientes a través de una comunidad. Como veis aquí tenéis distintos pantallazos de cómo es la propia aplicación y canjean puntos por algo que puede ser, como si tenéis adolescentes cerca, algo tan importante como son puntos de Fortnite, como Xbox, como Netflix, como distintas cosas. O sea, no, es muy importante en este caso la recompensa en gamificación. Al final, la IA está personalizando el aprendizaje mediante ese proceso de datos, de esa cantidad de datos, no solo de nivel de glucosa, actividad física, alimentación, hábitos de vida, preferencias de aprendizaje, los procesa, los adapta y nos produce estos ejemplos que hablábamos a través de la charla con todos estos beneficios. Optimización del aprendizaje, identificación de áreas de mejora, desarrollo de habilidades de búsqueda e intervenciones educativas más eficientes y efectivas. Os decía, 24/7 nosotros no estamos con ellos, pero los asistentes de voz, los chatbots virtuales y las aplicaciones en salud, sí. Este contenido personalizado necesita un análisis, una recuperación de datos y un análisis muy importante por parte de la IA. Mediante esta adaptación dinámica conseguimos el aprendizaje, pero sobre todo, como os decía, mejoramos el autocuidado y la motivación de la persona. Hacemos recomendaciones en tiempo real, enlazado con la monitorización continua de glucosa y esas
recomendaciones dietéticas que vamos a ver ahora en un par de modelos que os voy a comentar, también en la ingesta alimentaria y en los análisis multifactoriales de consejos de ejercicio y por último en la dosificación de la insulina. Os pongo este ejemplo, un ROV que se presentó hace relativamente poco, que tiene ya marcador CE, que recopila datos, como os decía, hace el análisis, analiza todos los históricos y nos da decisiones proactivas. Como veis, es un modelo que está recogido en la página web de la Generalitat de Cataluña como un modelo de uso. Pero también tenemos Midjourney, que lo que hace es predecir la respuesta glucémica a más de 32 millones de alimentos, una cantidad ingente. Y además utiliza los datos individuales de MCG para personalizar esas predicciones. Aparte de eso, predice el impacto del ejercicio. Como veis, nos lo da en una formulación muy clara y muy fácil de ver en la visualización. Los gemelos digitales tienen sus propias réplicas de procesos fisiológicos del paciente real y su gemelo digital, no solamente para uso del profesional, sino del propio paciente. ¿Qué pasaría si hago esto o hago esto otro? Hay un caso de colaboración científico de la PAC que están utilizando modelos de gemelos digitales y análisis predictivos, no solamente para la diabetes, sino para la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad. Por otra parte, tenemos plataformas como NGD que nos unen la dificultad del ejercicio físico para que sea más seguro y eficiente en guías personalizadas, un coach personalizado, y mantienen ese apoyo a la motivación desde ese input de los datos de MCG. Como veis, lo que ellos nos dicen es que ahora ya no va a ser tan difícil hacer ejercicio. Veis los distintos pantallazos. También tenemos la posibilidad no solamente de utilizarlo en el móvil, sino de mandar esos datos al profesional sanitario y, como veis, utiliza distintos otro tipo de aplicaciones, Internet de las cosas, para llegar a resultados. Lo mismo tenemos con otro modelo presentado hace muy poquito, que es InterMyFor, que lo que hace es una plataforma digital que analiza los datos con la información de alimentos, insulina y ejercicio, identificando los patrones de tiempo en rango. Como veis, lo que hace es descubre tus acciones de comida, toma una foto, simplemente toma una foto, y puedes poner el éxito de que has alcanzado o no, si has acertado, si el algoritmo ha acertado. Sí que es cierto que, como bien decía Cintia, falta el tema del volumen en este tipo de aplicaciones, pero ya tenemos papers donde nos dicen que son tan eficientes como nutricionistas entrenados. Y os presento una última cosa, que son los robots sociales en educación terapéutica en diabetes. Os presento el proyecto SADA. El proyecto SADA es un proyecto PALIEF que está hecho en niños de 6 a 9 años, que está hecho por la Universidad de Plymouth, pero también por la Unión Europea, con los fondos europeos, y que consigue un 65% más de aceptación emocional. Trabajan en este modelo o la Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada, organizaciones alemanas, el Consejo Nacional de Investigación de Padua, Limpia de Alcoholes, o sea, muchísimas organizaciones y fundaciones. Se trata de, os voy a poner aquí estos robots que se llaman, tienen el formato NAO, tienen 60 centímetros de altura para que estén al mismo nivel que el niño, e interactúan con un software de voz, y como veis en las imágenes, les hacen preguntas, son capaces de acompañarles en el proceso, que como veis con unos robots que tienen esa cara que nos produce cierta ternura. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un aprendizaje continuo, a una democratización del conocimiento específico, a unos sistemas proactivos versus los reactivos que teníamos, con una integración múltiple de datos y con una personalización
extrema. Los marcos emergentes son la teoría de cognición aumentada, la teoría de cognición de Pearson fundamentalmente, en la que postula que la IA no reemplaza, sino que aumenta las capacidades cognitivas tanto de las personas con diabetes como de los educadores. Y esta teoría sostiene que la carga cognitiva de la autogestión se distribuye óptimamente entre el humano y la máquina, logrando resultados superiores a la de cualquiera de sus partes para poder conseguir de forma independiente. También tenemos un aprendizaje de modelo multimodal sincronizado, descrito sobre todo con Campanella, que propone la sincronización algorítmica de diferentes modalidades de aprendizaje adaptadas a los ritmos circasianos y los estados fisiológicos de la persona con diabetes, lo que maximiza la detección y aplicación de sus conocimientos y, por supuesto, con una autoeficiencia tecnológica mediada. Por supuesto, tenemos brechas de conocimiento, tenemos una escasez de estudios longitudinales, casi ninguno tiene más de 12 meses, tenemos las poblaciones vulnerables subrepresentadas, tenemos que ver la implementación en sistemas reales, hay bastantes barreras a la implementación y, por supuesto, los aspectos psicosociales. Y los sesgos, lo hemos hablado ya a lo largo de esta charla, hay un sesgo en optimización tecnológica, un sesgo algorítmico de datos, un conflicto de interés, porque aproximadamente el 40% de los estudios recibieron financiación de empresas tecnológicas o farmacéuticas y solo el 65% incluyen declaraciones completas de conflicto de intereses. Hay una limitación del diseño, solo el 11,6% de esos estudios incluidos están aleatorizados y los participantes suelen ser muy, muy jóvenes. Hay solo un 12% que incluyen adultos mayores. Como conclusiones, vamos a una investigación futura. Cada vez tendremos más. Esto está aquí, pero cada vez es una curva en J. Tenemos que considerar la equidad con un enfoque complementario. Y la IA nos ofrece oportunidades de personalización, accesibilidad y anticipación de necesidades. Y por último, decir que la tecnología no sustituye al educador, sino que amplía nuestra capacidad para transformar las vidas de nuestras personas con diabetes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes y a los ponentes por esta magnífica charla. La verdad es que se queda uno casi sin palabras, nunca mejor dicho, en este foro. Y primero quería hacer una pregunta / reflexión, porque me da la sensación de que el mayor problema que podemos tener a la hora de implementar la inteligencia artificial es que cada dato, como decía Jessica en su primera ponencia, está en una cajita distinta, ¿no? Tenemos historias clínicas que cada uno pertenecen a una cosa, tenemos 4 sensores y cada uno está en una plataforma, tenemos sistemas de educación que se adaptan tal, y después que da la sensación de que son empresas privadas, ¿no?, las que apuestan por esto. Entonces, quería preguntar a Jessica, ¿cuánto de real vemos que en los próximos 4 años esto esté de verdad implementado en endocrinología y diabetes? ¿No? Porque da también eso, lo que digo, es mucho, ¿no? Y yo creo que en realidad tendríamos que hacer un modelo hospitalario totalmente distinto al que tenemos, ¿no? Y eso yo creo que nos va a costar Dios y ayuda, por mucho que nosotros que somos los tecnológicos tendremos que tirar del carro. Pues mira, yo creo que el problema no es nuestro, el problema es de los que gestionan los datos. Europa estamos súper por detrás de Asia, como decía Cintia, allí ya hay hospitales que están regentados por inteligencia artificial. O sea, la verdad es que yo creo que tiene que haber un organismo regulatorio, o sea, no vale todo. Pero en Europa nos estamos quedando muy atrás a la hora de adaptarnos a todo lo que podríamos mejorar, tanto la práctica clínica como el rendimiento del profesional sanitario. Es decir, que nos enfoquemos al paciente y no tanto a la tecla, que es lo que pasa realmente en la consulta. Y por culpa del reglamento que legisla, bueno, es que lo vemos en el día a día. Yo para interpretar una glucometría de un paciente, la descarga de datos de mis pacientes, que no todos tienen el mismo sistema, tengo que tener 5 pestañas diferentes abiertas en mi navegador y un sistema operativo que es antediluviano.
porque no hay recursos para modificar todos los ordenadores del hospital, y lo que yo querría hacer es tener un portátil que yo lleve a mi consulta y entonces yo me autogestione, pero claro, eso no puede ser. Lo que tendrían que hacer era hablar entre todos los gestores y establecer pues, que lo mejor para todos es que la interoperabilidad y un sistema único y ya está. Entonces, ¿en los próximos 4 años va a ocurrir eso? Pues yo creo sinceramente que no, porque nos queda mucho todavía, ojalá, pero hay mucho por hacer. Así que yo animo si hay algún gestor que nos esté escuchando, que nos faciliten la tarea. Yo creo que ahí, Jessica, el tema de los cuadros de mandos puede ser de ayuda, porque al final lo que van a hacer, lo que intentan es trabajar con protocolos abiertos, integrar todas las plataformas y a su vez integrarlo en las historias clínicas, ¿no? Entonces, Sí, sí, eso sí sí. que sería la posibilidad de integrarlo todo y que luego eso se puede integrar en cualquier historia clínica, pero ¿Pero claro. tú lo tienes en tu sistema operativo de tu No, historia clínica estamos electrónica? empezando a trabajar en ello. ¿Ah, sí? Claro, Ah, bueno, pero en yo el creo bueno, que, tuyo, bueno. claro, yo creo que al final esto tiene mucho que ver con la historia interoperable, que es un proyecto Sí, europeo en el cual nosotros, desde yo que trabajo en atención primaria, se supone que podemos acceder a una historia clínica de una persona en Letonia, pero no puedo acceder a la historia clínica de una persona en Castilla-La Mancha, yo que trabajo en Madrid. Entonces, esto tiene que ver con modelos nacionales. El sí, sí. dato no es el problema. La gestión del dato no es el problema. El único problema que pone la Unión Europea es que el acceso, donde esté localizado el dato tiene que estar en Europa. No puede estar fuera de Europa. Por eso ahora ChatGPT tiene bases de datos Azure dentro de Europa que no tenía para poder utilizar determinadas cosas. Entonces, la parte técnica no es el problema. Es un problema de decisión política, de que queremos tener esa historia interoperable, que no historia digital, donde podemos descargar los datos de todo. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Galicia, que es capaz de descargar la monitorización sin ningún tipo de problema. Entonces, la ley es la misma para todos. Si Galicia lo puede hacer Madrid, lo puede hacer Cataluña, lo puede hacer Galicia. Otra cosa es que haya un interés y unas ganas y una línea de trabajo en ella de esa historia interoperable. y Pero no que va lo a van a querer ser- hacer o no, veremos. bueno, al final cualquier cosa que cueste dinero vamos a tener una limitación Pero importante. fijaos que ahora mismo están los fondos europeos. Ahora mismo Madrid va a utilizar los fondos europeos para tener algo que comentaba Jessica, que son los escribas digitales en la historia en atención primaria. Mira. O sea, van a utilizar los fondos europeos en ello. Otra cosa es saber qué empresas van a gestionarlo de forma Ya. intermedia. Pero quiero decir, ese dinero existe. Existe el dinero de los fondos europeos, que además tienen que ser utilizados porque si no, los gobiernos son Y penalizados. nosotros teóricamente también, o sea, en Asturias Claro, también se puede implementar un sistema parecido, pero de aquí a que estén todas las consultas de cualquier facultativo en mi comunidad, pues no sé cuánto se tardará. Espero que poco. Lo de los 4 años que dice Diego, no sé, ¿no? Ojalá, pero es que Ojalá. trabajamos con Windows 7, o sea, ese es el nivel. Ya, ya. Windows 7 hay poca cosa que se pueda hacer. efectivamente. Con lo cual iba a hacer otras reflexiones, si no da la impresión de que al menos a corto plazo esa brecha digital o esa desigualdad, en vez de acercarse, se va a aumentar. Yo me temo que sí, que se va a aumentar no solo entre los profesionales, sino entre las personas con diabetes o cualquier tipo De patología. de patología. Me da igual quién sea, tendremos unas personas en la primera parte del tren que serán, pues como nos pasó con los móviles o la nos pasada con la inteligencia artificial, y precisamente las personas que más se podrían beneficiar de ellas serán las que menos tendrán acceso a ellas. Yo creo que va a pasar como con los tratamientos de obesidad, desigualdad de acceso absoluta, ¿no? Totalmente. En este caso por otro motivo, pero Hombre, yo creo que aquí afortunadamente va a haber menos brecha, porque esperemos. cada vez Ojalá. más estamos nosotros mismos reduciendo el sesgo de selección. Es decir, antes dabas por hecho que una persona mayor no iba a saber
funcionar correctamente con sistemas automáticos o con aplicaciones móviles. Y ahora cada vez más ya sabemos que son los que más se benefician y los que te lo demandan incluso. Y en eso yo creo que estamos mejorando, al revés, Pero la que pregunta, empeorar. Jessica, es, ¿esto es porque vosotros, tanto Diego como Cintia como Jessica, sois los top del tema digital? ¿O la realidad asistencial, cuando llega una persona mayor, no hay ese sesgo? ¿O cuando llega una persona con menor nivel sociosanitario, socioeconómico, hay ese sesgo? Que yo creo que esa es entenderme la palabra, evangelización que tenemos que hacer en nuestro entorno. Que se puede hacer de una forma distinta, sí, pero que se puede hacer. Ya. Bueno, yo creo que lo primero es, tú aplicas una cosa que te crees, ¿no? Exacto. Vale, entonces aquí las tres presentes y yo me incluyo, pues si tú te lo crees, prescribe sistemas integrados, si tú te lo crees, prescribe tratamientos para la obesidad o si tú te lo crees, pues haces cosas. Si la obesidad solo depende de la culpabilización del de enfrente, de si tu diabetes va mal porque no haces las cosas bien, que todos conocemos a personas, incluso nosotros mismos hemos estado en el otro lado del río, pues así nos va a lucir. Y yo creo que es que la inteligencia artificial, como nos ha inundado, que quería haceros la siguiente pregunta, es en el día a día, vosotras que los creéis, ¿le dais una recomendación concreta basada en inteligencia artificial a las personas con diabetes que atendéis y cuál es? Hombre, yo concreta no. No, Y me vamos, en mi refiero a consulta. temas tipo cálculo de raciones, porque es verdad que al final las personas sí tienen necesitan, ¿no? O yo necesito que alguien me diga cuántas raciones ingiero y al final a raíz de que alguien te dice que por inteligencia artificial le puedes hacer la foto, identificarla o aplicaciones que lo usan, pues es verdad que eso se lo va dando a los pacientes y eso va calando poco a poco. Mm. La- el resultado A no ver, es yo más les evidente. recomiendo bases de datos de alimentos, porque, claro, para que en una situación concreta sepan dónde buscar la información. Pero en el día a día, claro, no vas a utilizar cada vez que alguien vaya a comer, va a preguntarle, porque sí, hay chatbots, pero es que tener que escribir, hola, voy a comer un plato de lentejas con carne y un poco de pan y luego fresas. O sea, me parece farragoso, pero si en una situación concreta pues te vas a comer un falafel y no sabes qué contenido de carbohidratos hay, pues que sepas que existe esta aplicación en la cual puedes encontrar la composición nutricional de cualquier alimento. Pero sí que es verdad que ya te digo, en el día a día no lo suelo, utilizo mucho más la inteligencia artificial para bibliografía, para resumir, para buscar artículos, Como profesional, para ¿no? Sí. profesional que en el día a día en la consulta, no sé vosotras. Yo, por ejemplo, el Logmeal sí que lo utilizo, pero también lo utilizo según con quién. Quiero decir, claro, el Logmeal no está exento de errores y sobre todo eso es lo que decía, ¿no? En el crudo acierta mucho más que en el cocido y tal, pero personas que sí que, o sea, a ver, la dificultad es, lo sabemos todos, de contar raciones y más en las comidas fuera de casa. Entonces, esto te facilita mucho, pero sí se la recomiendo es pues eso, y con un entrenamiento previo en casa, con platos que cocinen, que ellos sepan la cantidad que hay para que vean qué error puede haber con el reconocimiento de alimentos y nutricional y tal. Pero yo, por ejemplo, sí, aparte, evidentemente, recursos digitales, pero claro, recomendar recursos digitales no es lo mismo que recomendaría, ¿no? O sea, una cosa es decir, vete al blog de La Mesa Azul para que te ayude a a la compra del súper, al etiquetado, a las comidas con alta UGP, tal, y otra ya es, mira, estoy fuera, no sé ni qué narices hay aquí, puedo hacer una foto a esto y me puede orientar sabiendo que hay un margen de error, pero que sí que te puede orientar un poco, te puede ayudar bastante a eso, a saber lo que estás comiendo en cuanto a contenido de hidratos, ¿no? Sobre todo. Nos Sí preguntaba aquí que un compañero que qué puede hacer o qué papel puede tener la inteligencia artificial en la promoción de la salud y en la prevención primaria, que es verdad que ahí como sociedad hacemos bastante agua. No sé si Geri tiene algo que opinar o alguna de las pues, compis.
Pues fijaos, primero contestando a la pregunta anterior, yo con determinadas personas sí que utilizo tanto la que decía Cintia como Carmen ahí, también es muy fácil de Mm, utilizar. sí, Tiene además, si quieres la versión de pago, me parece que cuesta 4 euros o menos al mes, y la verdad es que funciona bastante bien. Sí que tenemos alguna cosa, pero la realidad es que es más para gestión del dato, o sea, para coger datos poblacionales y ver qué nos falta y que generar alertas, que específicamente hay muy pocas cosas, salvo los modelos hechos específicos, chatbots específicos hechos, GPS específicos hechos, hay muy pocos modelos para prevención primaria. Sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que muchas bases de datos, por ejemplo, OPD Business, que se habló hace un momento, estaba dada en bases de datos americanas y en guías americanas, que pueden coincidir o no con las guías europeas. Entonces yo creo que cuando vamos a utilizar me da igual, cualquier herramienta de inteligencia artificial, tenemos que ver un poco en qué está basada, o sea, cómo está entrenada. Cómo hemos entrenado, cómo hemos alimentado, mejor dicho, porque OPD Business es maravillosa, pero guía europea. O sea, claro. no tiene, solo tiene guía americana. Tenemos que saberlo. Lo sabes y la usas. Entonces, creo que en ese tipo de cosas es importante también saber dónde están los datos almacenados. Como os decía, el tema de que estén en Europa es muy importante, que tengan una base de AWS o de Azure en Europa y saber con qué se ha alimentado. Sí, para evitar lo de los sesgos, ¿no? Lo que decía Eso Jessica, que al es. final, bueno, que yo también lo comentaba, ¿no? Que al final, si tú aplicas ese modelo que se ha hecho en una población de varones de más de 50 y lo aplicas a mujeres Eso es. premenopáusicas, pues Pues no va a funcionar. evidentemente ese modelo no va a ser válido, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sea de prevención, de predicción de tal, tienes que saber con qué datos has sido entrenado, es que si no... Mm. Bueno, yo creo que la verdad es que está dando, está dando para mucho y antes hablando de eso de qué le dice a los pacientes, pues al final yo creo que tenemos todos la sensación de que muchas veces son los pacientes los que nos enseñan, ¿no? También. El usuario más que el paciente, ¿no? Y por ahí hay una aplicación que es Blue no sé si la conocéis, que tiene, le hacen la foto y tiene, bueno, un cálculo de raciones basado en inteligencia artificial muy sensato. Y a raíz de que alguien te lo dice, tú lo vas recomendando y al final es curioso cómo van viniendo la gente y va siendo. Yo creo que la inteligencia artificial lo que también nos va a clarificar, que yo creo que de las cosas que me han molado, los modelos educativos, ¿no? O los modelos de repaso. Porque no sé qué sensación tenéis vosotros en vuestras áreas de trabajo, pero es verdad que juntar a personas de características parecidas para darles la misma información es bastante ineficiente. No sé qué pensáis. Que lo diga Geli. Yeli, Eli, yo Yo creo, sí. estoy totalmente de acuerdo. O sea, fíjate, muchas veces nosotros que hacemos como yo os decía, yo trabajo en primaria, hacemos mucha educación para la salud, con lo cual trabajamos mucho en grupo. Primero es prácticamente imposible encontrar poblaciones homogéneas, porque entonces harías una sesión, o sea, un grupo de educación para la salud al año. Porque puedes encontrar gente de muy distintas situaciones. Entonces, al final lo que estamos utilizando muchas veces, por ejemplo, el modelo del grupo de tabaco es traer a alguien que ha dejado de fumar y es la persona que cuenta. Entonces, enriquece que sea heterogéneo. No te voy a decir unir una persona con diabetes tipo 1, joven, adolescente, con un deterioro cognitivo en una persona con diabetes tipo 2, no, pero sí distintos perfiles de personas, porque además ponen cosas en común que nosotros ni siquiera imaginamos. O sea, te hacen a veces preguntas y se dan ellos mismos respuestas de cosas que, claro, si no lo vives, es prácticamente imposible llegar a esas conclusiones o esas dudas. Y luego el ambiente de seguridad que se crea y de camaradería que se crea en los grupos, que yo creo que eso es algo muy importante para luego que esa educación eh, tenga un resultado en salud. Yo, por ejemplo, donde veo muy útil entrenar modelos de educación es, o sea, por desgracia en este país,
en la mayoría de las comunidades no está reconocida la enfermera educadora, la enfermera especializada. Algunas comunidades tienen la suerte de haber reconocido a la enfermera de práctica avanzada y tal. En las comunidades donde no está, está constantemente habiendo rotación de enfermería. La prioridad es pongo a la enfermera donde ¿no? El don de la ubicuidad, que me cubra todo, no reconozco la especialidad y de repente la persona que ya tenías formada se te va, viene alguien que no sabe disponer de herramientas de IA para ayudar a ese soporte en este contexto tan cambiante de la enfermería, de esa falta de reconocimiento que aprovecho para reivindicar que por Dios se reconozca de una vez, yo creo que va a ser, es muy útil también, ¿no? Porque ya vas a tener eso, herramientas, chatbots, agentes conversacionales entrenados que no, que la parte humana no la van a suplir, pero hasta que tengas otra vez una enfermería formada vas a tener una herramienta que poder ofrecer a las personas para formarlas, ¿no? En según qué. Jessica, Bueno, ¿tienes tú los mismos problemas por allí, por Oviedo? Respecto a la enfermería Sí, a la o en general. heterogeneidad de la formación y no Sí, sé, la poca rentabilidad que a veces se le saca se le a saca. los modelos clásicos. Sí, a ver, nosotros también trabajamos por grupos, se hacen grupos, pero a ver, realmente es por dispositivo. Cuando inicias un dispositivo, pues más o menos vas juntando grupos de gente y les haces la docencia pues un poco a la vez. ¿Que son de la misma edad? Bueno, pues más o menos, lo intentas un poco equiparar. Pero yo solo veo mucho, por ejemplo, en los grupos de Facebook o de la gente más mayor o de los grupos, los influencers de Instagram, pues al final ellos crean una comunidad. sí, Y yo creo que es muy beneficioso pertenecer a Totalmente. un grupo en el cual tú te puedes sentir libre de preguntar cosas que el resto de eso que vale. decía Cintia y Heli también lo dijo. Que, claro, yo como médico y como no persona con diabetes no me planteo ciertas cosas que ellos sí que se plantean. Y que seguro que se la resuelve mejor otra persona que también vive en esas circunstancias que yo. Entonces ahí quizás si creas pues una aplicación en la cual bueno, pues te implicas y aunque la otra persona esté en otro lado del mundo, pues te puede solucionar un tema que a ti te preocupa. Mm. Entonces, si tú creas pequeños grupos, pues luego esos pequeños grupos pueden servir para, bueno, pues confluir con otros grupos. Entonces, sí, yo siempre intento que no sea una formación individual, que sea una formación colectiva y que todos aprendamos de todos, incluso nosotros como profesionales. Que Claro, la decía ventaja que Marisa, tenemos, perdona, que decía Marisa Maya que tienen que ser homogéneos en intereses, no, no en efectivamente, dispositivos, efectivamente, ni en hemoglobina eso, glicosilada, ni en... No, no, claro, claro. eso es la ventaja que tenemos desde atención primaria, que podemos hacer a lo largo de mucho tiempo muchas cosas y no específicamente en el dispositivo, sino incluso esos grupos, volver a juntarlos al año siguiente y refrescar conocimientos. O sea, porque al final tienes que hacer, lo tienes que hacer de una forma más longitudinal y como decía Marisa, pues dependiendo de las necesidades, no del dispositivo. Bueno, pues ya sin más nos queda poquito para acabar esta magnífica ponencia. Yo creo que nos quedan 2 minutillos. Me gustaría que cada una en una conclusión breve y concreta de inteligencia artificial en diabetes, un tip para llevar a casa y dejamos finalizado esto. Si quieres empezar tú, Jessica, por fin. Bueno, pues yo me quedaría con que no debemos quedarnos atrás, que la inteligencia artificial no va a sustituirnos, sino que va a ayudarnos a brillar. Pues muy Sí. bonito. Cintia. Claro, es que he acabado mi ponencia así, ¿no? La IA como, como aliado y no como sustituto. Realmente la IA creo que va a ser esa herramienta que nos va a ayudar a gestionar mucho mejor todo el problema que tenemos ahora mismo de cronicidad y que nos está sobrepasando. O sea, que de verdad que tenemos un modelo sanitario que no es sostenible y yo creo que la IA realmente va a ser el gran aliado para ayudarnos a gestionar mejor esa cronicidad y para que podamos hacer sostenible esto que tenemos en este país que se llama seguridad social durante mucho tiempo. Heli, para acabar.
Pues que esto es más que la suma de 1 más 1, es la multiplicación. Y esa multiplicación solo se puede hacer con una IA potente, segura y con unos profesionales sanitarios que están bien formados, no solo en diabetes y en educación terapéutica, esas enfermeras educadoras hospitalarias y de primaria, que en breve creemos que vamos a poder tener buenas noticias, que ojalá sea así, pero creemos que en breve vamos a tener buenas noticias y que eso solo podremos conseguirlo haciendo algo más que una suma de 1 más 1, sino una multiplicación. Muy bien. Pues muchísimas gracias a las tres. Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde de jueves hablando de inteligencia artificial. Muchísimas gracias a la SED por auspiciar este tipo de formación y muchísimas gracias al grupo de Diabetes Digital, que ya llevamos muchos años y cambio de nombre incluido, porque esto va a una velocidad. Y sin más nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que estamos todos a vuestra disposición. Lo dicho. Chao. Chao. Chao, gracias.